Saban de claxons, el aire cargado de humo se mezclaba con el aroma de los puestos callejeros, tamales, atole, café recién hecho. En medio de ese ritmo frenético, había pequeños rincones que parecían resistirse al olvido. Uno de esos rincones era la esquina del barrio Roma, justo frente a una vieja cafetería de fachada azulada. Ahí, todos los días al amanecer, Emilio Ramírez acomodaba con paciencia los baldes de flores que traía desde el mercado de Jamaica. Sus manos, curtidas por el trabajo, sabían ordenar los colores como si fueran pinceles en un lienzo. Rosas rojas, girasoles amarillos, lirios blancos. Para él, cada flor era una esperanza, una moneda que ayudaría a su madre a pagar la renta, un paso más para que su hermana Sofía pudiera seguir estudiando. Emilio tenía apenas 22 años, pero sus ojos oscuros cargaban la serenidad de alguien que había aprendido demasiado pronto lo que significaba luchar. Esa mañana, mientras colocaba cuidadosamente un ramo de rosas en un jarrón de vidrio, la brisa fresca del amanecer trajo consigo algo inesperado. Del otro lado de la calle, una joven bajaba de un coche elegante, un sedán negro que contrastaba con las banquetas agrietadas del barrio. Vestía un uniforme de universidad privada, falda gris, blusa blanca impecable y una chaqueta azul marino. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre los hombros, y en sus manos sostenía una carpeta llena de apuntes. Lucía Fernández. Hija de don Alberto Fernández, un empresario reconocido en el mundo de la construcción. Su vida, hasta ese momento, había estado marcada por la disciplina, las exigencias sociales y la sombra del apellido que llevaba. Lucía no conocía la carencia, pero sí la soledad de crecer en una casa donde el dinero abundaba, pero las sonrisas eran escasas. Ese día, al salir de clases, decidió esperar a su chofer frente a la cafetería. Mientras revisaba sus apuntes, levantó la mirada, y lo vio. Los ojos de Lucía se toparon con los de Emilio por apenas unos segundos. No hubo palabras, ni gestos. Solo una chispa silenciosa que parecía reconocerse sin explicación. Emilio, nervioso, fingió acomodar un ramo. Pero el leve rubor en sus mejillas lo delató. Lucía, por su parte, sintió un extraño latido, como si el corazón le avisara que aquel instante no era común, que esa mirada tenía un peso especial. El chofer llegó y la joven subió al coche. El motor arrancó, y el instante se deshizo entre el ruido de la ciudad. Pero la imagen quedó tatuada en ambos. Al día siguiente, sin que nadie lo notara, Lucía pidió a su chofer que la dejara unas calles antes. Caminó hasta la esquina, fingiendo buscar un café. Y ahí estaba él, Emilio, ordenando sus flores como si el mundo no existiera. «Buenos días», dijo ella con una voz suave, insegura. Emilio levantó la cabeza, sorprendido. «Buenos días, señorita. ¿Le ofrezco algo? Tengo rosas frescas, girasoles, margaritas». Lucía sonrió con un dejo de timidez. «Me llevo una rosa, la más bonita». Él escogió con cuidado una, de un rojo intenso, casi perfecto. Mientras se la entregaba, sus dedos rozaron levemente la piel de Lucía. Ambos sintieron un estremecimiento, breve, pero poderoso. «Gracias», dijo ella, tomando la flor como si fuera un tesoro. «A usted, señorita», respondió Emilio, tratando de sonar firme, aunque por dentro el corazón le golpeaba el pecho. Ese fue el comienzo. Durante varios días, Lucía inventó excusas para pasar por aquella esquina. A veces compraba flores, otras simplemente preguntaba precios que nunca apuntaba. Emilio, al verla llegar, disimulaba, pero en el fondo esperaba con ansias esos encuentros. En las tardes, cuando regresaba a casa, Lucía escondía la flor del día entre las páginas de su diario, como si aquel gesto sencillo guardara un secreto demasiado valioso para compartir. En su mansión, rodeada de lujos, la joven se preguntaba por qué un simple vendedor de flores había logrado sacudir su mundo. Y Emilio, en su cuarto modesto, compartido con Sofía, se sorprendía pensando en la muchacha de mirada clara y sonrisa reservada. «¿Quién es la muchacha que siempre pasa por aquí?», preguntó Sofía un día,
notando la distracción de su hermano. Emilio fingió indiferencia. Solo una clienta, nada más. Pero Sofía sonrió con picardía. Pues esa clienta te hace sonreír más que cualquier otra cosa, Emilio. Él no respondió, pero en el fondo sabía que su hermana tenía razón. La ciudad seguía con su ruido, la vida con sus rutinas. Sin embargo, entre las calles del barrio Roma y los muros altos de una mansión elegante, una historia comenzaba a tejerse en silencio. Una historia que no debía existir, pero que ya había echado raíces en lo más profundo de sus corazones. Porque a veces, basta una mirada entre rosas para que el destino cambie para siempre. Murmullo constante de hojas movidas por el viento. Entre corredores que paseaban a sus perros, niños jugando con balones y parejas tomadas de la mano, Lucía caminaba con pasos apresurados, el corazón latiéndole con fuerza. Ese parque había sido su refugio secreto desde niña. Ahí aprendió a andar en bicicleta, ahí había escrito sus primeros poemas escondidos en libretas que jamás mostró a nadie. Ahora, ese mismo lugar se convertiría en escenario de algo mucho más arriesgado. Emilio ya estaba ahí. Había dejado a Sofía atendiendo el puesto por unas horas, con la excusa de que tenía que hacer una entrega especial. Vestía una camisa sencilla, bien planchada, y llevaba entre las manos un pequeño ramo de margaritas. Sentado en una banca de hierro, miraba alrededor con cierta ansiedad, como si en cualquier momento alguien pudiera descubrirlo. Cuando la vio acercarse, sus ojos brillaron. «Pensé que no vendrías», dijo Emilio, poniéndose de pie. Lucía sonrió nerviosa. «Tuve que inventar que iba a estudiar con unas amigas. Si mi padre se entera de que estoy aquí, me mata». Ambos rieron suavemente, aunque la risa escondía la tensión de saberse prohibidos. Se sentaron juntos en la banca. Por un instante, ninguno habló. Solo escuchaban el canto de los pájaros y el sonido de una fuente cercana. «Nunca había hecho algo así», confesó Lucía, mirando sus zapatos. «¿Qué cosa?», preguntó Emilio. «Escaparme para ver a alguien que ni siquiera debería estar en mi vida». Emilio bajó la mirada al ramo de margaritas. «Yo tampoco. Siempre he pensado que el amor es un lujo reservado para otros, no para alguien que vive al día como yo». Lucía lo miró con ternura. «No digas eso. Si algo he aprendido en mi casa es que tener dinero no significa ser feliz». La conversación fluyó como un río que encuentra su cauce. Hablaron de sus sueños. Lucía confesó que quería estudiar literatura, aunque su padre insistía en que debía convertirse en abogada. Emilio contó que soñaba con abrir una florería propia, un lugar donde cada flor llevara una historia distinta. «¿Y Sofía?», preguntó Lucía con curiosidad. «Ella quiere ser pintora. Tiene talento, pero los cursos son caros. Yo trabajo para que un día pueda entrar a una escuela de arte». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Me encantaría conocerla». «Quizás algún día», respondió Emilio, aunque en su interior dudaba. ¿Cómo podría juntar a dos mundos tan distintos sin que chocaran? Pasaron las horas. Hablaron, rieron, compartieron silencios. Cada palabra era un ladrillo en el puente invisible que los unía. Pero de pronto, la realidad los alcanzó. Un hombre de traje oscuro apareció caminando por la vereda. Era Raúl Ortega, amigo de la familia Fernández y socio de negocios de don Alberto. Sus ojos se clavaron en Lucía con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Lucía?», preguntó con tono incrédulo. Ella se levantó de golpe, el rostro pálido. «Raúl, no esperaba verte aquí». «Ya veo», dijo él, lanzando una mirada rápida hacia Emilio, a quien midió de pies a cabeza con desprecio. «¿Y este muchacho quién es?». Lucía dudó. «Solo un amigo». Raúl arqueó una ceja, escéptico. «Un amigo», repitió, con una sonrisa irónica. «Tu padre se alegrará de saber que tienes nuevas amistades en lugares tan pintorescos». La incomodidad era palpable.
Emilio apretó los puños, pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra podía empeorar las cosas. Raúl se inclinó hacia Lucía. Nos vemos pronto en la fiesta de tu padre. Y, por cierto, no olvides que algunos amigos son mejores que otros. Se alejó despacio, dejando tras de sí un aire envenenado de amenaza. Lucía volvió a sentarse, nerviosa. Esto es peligroso, Emilio. Raúl es cercano a mi familia. Si le cuenta a mi padre. Emilio tomó aire y la miró con firmeza. No podemos vivir con miedo toda la vida. Si esto que sentimos es real, vale la pena luchar. Ella lo miró a los ojos. Por primera vez, comprendió que no era un simple juego adolescente, sino algo que la obligaría a elegir entre su mundo y su corazón. Un silencio cargado se instaló entre los dos. El parque seguía lleno de vida, niños corriendo, perros ladrando, el murmullo de las hojas. Pero para ellos, todo había cambiado. Ese día entendieron que su historia ya no era un secreto inocente. Era una llama que empezaba a crecer en medio de la oscuridad. Y cada fuego, tarde o temprano, atrae la atención de quienes quieren apagarlo. La mansión de los Fernández, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Polanco, se alzaba como una fortaleza de mármol y cristal. En sus pasillos, las paredes adornadas con retratos familiares parecían observarlo todo, recordándole a Lucía que su vida no le pertenecía del todo. Esa tarde, después de su encuentro en el parque, Lucía entró a la casa con pasos cuidadosos. Todavía llevaba en su bolso la margarita que Emilio le había regalado. Subió las escaleras deprisa y la escondió dentro de un libro de poesía que descansaba en su escritorio. Pero lo que ella no sabía era que Raúl Ortega ya había sembrado la semilla de la desconfianza en el corazón de don Alberto. La vi en el parque, hablando con un joven cualquiera, dijo Raúl con voz calculada durante una reunión privada en el despacho. ¿Un joven cualquiera?, preguntó don Alberto, frunciendo el ceño. Un vendedor de flores, si no me equivoco. Muy amable, seguro, pero nada que ver con el futuro que usted sueña para su hija. El silencio en el despacho fue denso. Don Alberto, hombre de carácter duro, acostumbrado a que todos obedecieran sus palabras, no podía tolerar que alguien pusiera en riesgo su reputación. Gracias, Raúl. Yo me encargaré de esto, respondió con tono helado. Al día siguiente, la rutina parecía normal. Lucía salió rumbo a la universidad con su chofer. Pero don Alberto, sospechoso, decidió seguirla discretamente en su propio coche. El trayecto lo llevó hasta el barrio Roma. Desde la distancia, lo vio, el puesto de flores adornando la esquina, Emilio acomodando los ramos con dedicación. Y luego, la escena que lo encendió de furia, Lucía bajando del auto, caminando hacia él con una sonrisa tímida, como quien guarda un secreto demasiado hermoso. Don Alberto apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se quedó observando cómo Emilio entregaba una rosa a su hija, cómo las manos de ambos se rozaban con ternura. El corazón de padre orgulloso se sintió traicionado. Bajó del coche y caminó hacia ellos. Sus pasos resonaban como martillazos en el pavimento. ¿Se puede saber qué significa esto?, tronó su voz grave, helando la sangre de Lucía. Ella se volteó, pálida. Papá, yo. Emilio dio un paso atrás, consciente del abismo que se abría frente a él. Señor, yo solo. Cállate. Lo interrumpió don Alberto, con los ojos encendidos de ira. ¿Quién te crees para acercarte a mi hija? Un vendedor de flores. Lucía, con lágrimas asomando en sus ojos, trató de hablar. Papá, no es lo que piensas. Emilio es mi amigo. Don Alberto soltó una risa amarga. ¿Amigo? No me mientas, Lucía. Te conozco. Tus ojos dicen otra cosa. El silencio cayó. La gente en la calle empezó a mirar con curiosidad, algunos susurrando entre sí. Emilio tragó saliva, con el corazón en la garganta.
Señor, yo no busco problemas. Lo último que quiero es faltarle al respeto a usted o a su familia. Don Alberto se acercó, imponente. Entonces, muchacho, lo mejor que puedes hacer es alejarte. No quiero volver a verte cerca de mi hija. ¿Está claro? La voz retumbó como un martillazo final. Emilio bajó la mirada. Sus labios temblaban, pero no respondió. Lucía, desesperada, dio un paso al frente. Papá, por favor. No puedes decidir lo que siento. Don Alberto la tomó del brazo con fuerza, como si quisiera arrancarla de esa escena vergonzosa. Tú no sabes lo que sientes. Lo que sabes es obedecer. Ella lo miró con rabia contenida. Por primera vez en su vida, la hija obediente sentía que el amor le daba el valor para enfrentarse. No, papá. Esta vez no. Las palabras resonaron como un eco en el aire. Don Alberto, sorprendido por la rebeldía, soltó su brazo con brusquedad. La tensión era insoportable. Emilio dio un paso hacia Lucía, como queriendo protegerla, pero supo que cualquier movimiento podría empeorar la situación. Don Alberto respiró hondo y habló con frialdad. Esto termina hoy. Lucía, vienes conmigo. Y tú, muchacho, olvídate de ella si quieres seguir respirando tranquilo. Lucía fue arrastrada al coche. Emilio se quedó en la esquina, con la rosa roja aún en su mano, viendo cómo la persona que le había dado esperanza se alejaba entre llantos. El rugido del motor se perdió en la distancia. Y en ese silencio roto, Emilio comprendió que el destino acababa de ponerles una muralla imposible de ignorar. Esa noche, en su habitación, Lucía abrazó la almohada mientras las lágrimas empapaban sus mejillas. La rosa que Emilio le había dado estaba sobre su escritorio, marchitándose lentamente, como un reflejo de su corazón. En otro rincón de la ciudad, Emilio miraba el cielo desde su ventana. Sabía que enfrentarse a don Alberto era como luchar contra un gigante. Pero también sabía que lo que sentía por Lucía no era un capricho, era la verdad más profunda de su vida. Y a veces, hasta las sombras más densas esconden la promesa de una nueva luz. La noche había caído sobre la mansión de los Fernández como un manto de silencio opresivo. Lucía estaba encerrada en su habitación, la puerta bajo llave, custodiada por una de las empleadas de confianza de su padre. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, pero nada podía iluminar la oscuridad que sentía en el pecho. El eco de las palabras de don Alberto seguía resonando. Esto termina hoy. Se abrazó a sí misma, como si sus brazos pudieran protegerla de la dureza de aquel hombre que amaba y temía al mismo tiempo. Sobre el escritorio, la rosa que Emilio le había regalado yacía marchita, los pétalos comenzaban a desprenderse, cayendo como lágrimas rojas sobre la madera. Mientras tanto, en el barrio Roma, Emilio no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su pequeño cuarto, con el corazón lleno de rabia y tristeza. Sofía, su hermana menor, lo observaba desde la cama. «Hermano, ¿qué te pasa? Desde que regresaste, estás como alma en pena». Emilio se detuvo y suspiró. «No debería contarte, Sofía. Pero necesito sacarlo de mi pecho». Se sentó a su lado y, por primera vez, confesó lo que llevaba guardando en silencio. «Conocía a alguien. Lucía. Es diferente, Sofía. Ella me mira como si yo valiera más que estas manos llenas de tierra. Pero su padre nos descubrió hoy, y me amenazó». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿La hija de un rico?, preguntó, incrédula. Emilio asintió, con una sonrisa amarga. El más rico y orgulloso de todos. Sofía guardó silencio por un momento, y luego tomó la mano de su hermano. Quizás es peligroso, pero, Emilio, si ella te hace feliz, ¿por qué vas a renunciar tan fácil? Emilio la miró, sorprendido de escuchar esas palabras de alguien tan joven. Pero Sofía siempre había tenido una sabiduría especial, una forma de ver el mundo con menos miedo que los adultos. En la mansión,
don Alberto hablaba con Lucía en su despacho. La luz amarillenta del candelabro iluminaba sus facciones duras, su mandíbula apretada. Lucía, no quiero volver a verte con ese muchacho. ¿Entendiste? Dijo con voz de hierro. Papá, balbuceó ella. Tú no lo conoces. Emilio es noble, trabajador, no es lo que piensas. Basta. Golpeó el escritorio con fuerza. Ese joven no tiene nada que ofrecerte más que vergüenza. ¿Sabes lo que dirá la gente si te ven con él? Se burlarán de ti, de nosotros, de nuestro apellido. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Lucía. ¿Y qué importa lo que digan los demás? Es mi vida, papá. Don Alberto la miró con una mezcla de furia y decepción. Tu vida también es mi responsabilidad. Y mientras vivas bajo este techo, harás lo que yo diga. Lucía bajó la cabeza. Sabía que discutir más solo empeoraría las cosas. Pero en su interior, la rebeldía crecía como una semilla imparable. Días después, cuando parecía que la vigilancia sobre ella era total, Lucía encontró una oportunidad. En el jardín de la mansión, mientras los guardias conversaban distraídos, recibió un pequeño sobre escondido dentro de un ramo de flores que había llegado a la casa como parte de la decoración. Reconoció la caligrafía de inmediato, era de Emilio. Con manos temblorosas, abrió la carta. Lucía, no sé si volveremos a vernos, pero quiero que sepas que lo que siento no termina con un grito ni con una amenaza. Ni tu mundo ni el mío, sino el que podamos construir juntos. Si todavía crees en nosotros, encuéntrame en el parque este viernes, al anochecer. El corazón de Lucía latió con fuerza. Apretó el papel contra su pecho, como si fuera un salvavidas en medio de la tormenta. Esa misma noche, Sofía apareció en el puesto de flores con una sonrisa traviesa. Hermano, hoy vi algo interesante. Una chica en un coche negro se llevó un ramo y parecía esconder algo en su bolso. Era ella, ¿verdad? Emilio trató de fingir indiferencia, pero no pudo. Sí, era ella. Sofía lo miró con complicidad. Pues entonces no todo está perdido. Quizás hasta yo pueda ayudarte a verla. Emilio sonrió por primera vez en días. Su hermana, sin saberlo, estaba tejiendo un lazo invisible que pronto uniría su destino con el de Lucía. En la mansión, sin embargo, la tensión crecía. Raúl Ortega, siempre rondando como un buitre, buscaba la oportunidad perfecta para ganarse el corazón, o más bien, la obediencia, de Lucía. Aprovechó la ocasión para hablar con don Alberto. No se preocupe, don Alberto. Yo cuidaré de Lucía. Ella necesita un hombre que esté a su altura, alguien que pueda ofrecerle seguridad, no un vendedor ambulante. El padre asintió, sin saber que cada palabra de Raúl estaba envenenada con ambición. Lucía, en silencio, observaba desde la ventana de su cuarto cómo las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Entre esas luces estaba Emilio, esperándola. El miedo estaba ahí, pero también la certeza de que el amor que había encontrado valía más que cualquier lujo. Y aunque la rosa en su escritorio ya se había roto, sus sentimientos seguían intactos, creciendo con más fuerza en medio de la oscuridad. Porque a veces, las flores más hermosas nacen entre espinas. El viernes llegó con un cielo gris, cubierto de nubes pesadas que parecían presagiar tormenta. Lucía pasó todo el día inquieta, con la ansiedad recorriéndole las venas como un veneno dulce. Había tomado la decisión, se encontraría con Emilio en el parque, tal como decía la carta. Para lograrlo, necesitaba astucia. Fingió dolor de cabeza durante la cena, excusándose antes de que su padre pudiera interrogarla demasiado. Se encerró en su habitación y esperó, el corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se escuchara por toda la casa. Cuando el reloj marcó las 8, Lucía se puso un vestido sencillo, nada parecido a los que solía usar en fiestas. Se cubrió con una chaqueta oscura, recogió el cabello y, con un silencio casi perfecto, bajó por la escalera de servicio. Las sombras del jardín la protegieron hasta llegar a la reja trasera.
La abrió con cuidado, había encontrado la llave en un cajón olvidado de la cocina, y, como un suspiro perdido, desapareció en la noche. En el parque, Emilio la esperaba con las manos nerviosas, sosteniendo un ramo de jazmines blancos. Cada segundo se le hacía eterno, hasta que escuchó pasos apresurados sobre la grava. Cuando la vio aparecer entre los árboles, sus ojos brillaron como si hubieran visto al sol después de un largo invierno. «Lucía», susurró, con la voz quebrada. Ella corrió hacia él, y por un instante, todo desapareció, la ciudad, los prejuicios, las amenazas. Solo existían sus brazos, cerrándose alrededor de ella, y ese abrazo que parecía contener todo lo que el mundo les negaba. «Te extrañé tanto», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «Y yo a ti. Pensé que jamás volvería a verte», respondió Emilio, acariciándole el rostro. Se sentaron en la banca de siempre, bajo el viejo roble que había sido testigo de sus primeras promesas. La brisa agitaba las hojas, como si la naturaleza misma quisiera escuchar su secreto. «Mi padre nunca lo entenderá, Emilio. Dice que eres una vergüenza», Lucía bajó la cabeza. «No me importa lo que él piense», replicó Emilio con firmeza. «Lo único que me importa es lo que tú sientes». Lucía lo miró, y en ese instante, comprendió que aquel joven no solo era un sueño imposible. Era su verdad. Pero en la oscuridad, no estaban solos. Unos metros más atrás, escondido entre los árboles, alguien observaba la escena con los ojos llenos de rabia: Raúl Ortega. Había seguido a Lucía aquella noche, sospechando que algo extraño se escondía en su repentina docilidad. Cuando la vio abrazar al florista, su orgullo se rompió en pedazos. «Así que este es el secreto», murmuró, apretando los dientes. Raúl no pensaba quedarse de brazos cruzados. Para él, Lucía era un trofeo, un símbolo de poder que no estaba dispuesto a perder. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego con furia. Emilio cubrió a Lucía con su chaqueta, y ambos corrieron hasta un kiosco abandonado en medio del parque. El sonido del agua golpeando el techo se mezclaba con la intensidad de sus respiraciones. «Lucía», dijo Emilio, con la voz cargada de emoción. «No quiero seguir escondiéndonos». «¿Y si nos vamos?» «Lejos, a un lugar donde nadie pueda separarnos». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. La idea era tan peligrosa como tentadora. ¿Huir? Emilio, mi padre nunca lo perdonaría. Nos perseguiría hasta el fin del mundo. Que lo haga, respondió él con firmeza. Prefiero vivir pobre pero contigo, que rico en un mundo donde no existes. Lucía guardó silencio, con lágrimas mezclándose con la lluvia. No tenía respuesta, solo un corazón dividido entre el deber y el deseo. Mientras tanto, Raúl regresaba a su coche, empapado pero decidido. «Don Alberto tiene que saber esto», se dijo a sí mismo. Pero antes de contar la verdad, planeaba usar aquella información para inclinar la balanza a su favor. Su mente tramaba un plan oscuro: si lograba atrapar a Lucía en un error y presentarse como el Salvador ante don Alberto, ganaría su confianza definitiva, y quizá la mano de Lucía por obligación. En el kiosco, la tormenta se calmó poco a poco. Emilio tomó la mano de Lucía y la miró a los ojos. «No sé qué pasará mañana, ni si tu padre intentará separarnos otra vez. Pero lo que sí sé es que no pienso rendirme». «¿Y tú?» Lucía lo miró, con la respiración entrecortada. «Yo tampoco, Emilio. Aunque nos cueste todo, yo estaré contigo». Se besaron bajo la penumbra, un beso que no pedía permiso ni perdón, un beso que desafiaba al mundo entero. Esa noche, cuando Lucía regresó a la mansión en silencio, todavía con el sabor de Emilio en los labios, no imaginaba que ya no estaban solos en su secreto. Las voces de la oscuridad comenzaban a multiplicarse, y lo que hasta ahora era un amor prohibido, pronto se convertiría en una guerra silenciosa entre quienes buscaban protegerlos, y quienes querían destruirlos. «No puedo permitir que esto continúe», murmuró para sí mismo. «Esa relación, ese joven, está destruyendo todo lo que hemos construido.
Raúl, siempre cerca, aprovechó la oportunidad para acercarse con una sonrisa calculadora. Don Alberto, creo que es hora de actuar. Lucía necesita orientación, y Emilio no es más que un obstáculo. Don Alberto asintió, sus ojos llenos de determinación. El orgullo y el miedo se mezclaban dentro de él, creando un torbellino de emociones. Mientras tanto, Lucía se encontraba en su habitación, con la carta de Emilio entre las manos. Si todavía crees en nosotros, encuéntrame en el parque este viernes. El corazón le latía con fuerza, pero la voz de su padre resonaba en su cabeza. La elección no era fácil, obedecer o seguir su corazón. De pronto, Raúl entró sin previo aviso. «Buenos días, Lucía», dijo con una voz suave pero cargada de intención. «Tenemos que hablar». Ella se tensó. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ayudarte», respondió él. «Tu padre está preocupado por ti». Lucía lo miró con desconfianza. «No necesito ayuda de alguien que ni siquiera me conoce». «Créeme, sé lo que es mejor para ti», replicó Raúl con firmeza. «Emilio no puede ofrecerte seguridad». Lucía apretó la carta entre los dedos. Su mente estaba dividida. Por un lado, Raúl y la obediencia que su padre esperaba, por otro, Emilio y la libertad que había sentido por primera vez. Esa tarde, en el despacho de don Alberto, se produjo el enfrentamiento inevitable. «Papá», empezó Lucía, intentando controlar su voz. «Emilio no es un peligro. Es importante para mí». «Importante», tronó don Alberto. «¿Cómo puedes decir eso después de lo que vi? ¿Un vendedor de flores, Lucía? Un hombre que no tiene futuro, sin recursos, sin apellido». «No me importa eso», replicó ella con determinación. «No quiero vivir según tus reglas. Mi vida es mía, no tuya». Raúl, observando la escena, se adelantó. «Don Alberto, si me permite, puedo ayudarla. Puedo garantizarle un futuro seguro a Lucía». Don Alberto lo miró, evaluando. Raúl había logrado su objetivo, sembrar duda y ofrecerse como la opción correcta. Pero Lucía no estaba dispuesta a ceder. «Basta», exclamó. «No quiero que nadie decida por mí. Ni tú, ni Raúl, ni nadie». El silencio se instaló. Incluso los relojes parecían contener la respiración. Esa misma tarde, Emilio decidió actuar. Sabía que si no hacía algo, podría perder a Lucía para siempre. Caminó por las calles del barrio Roma, con el corazón en el puño, hasta llegar a la reja trasera de la mansión. «Lucía», susurró al verla aparecer en el jardín. «Tenemos que hablar». Ella bajó la vista, temerosa de las consecuencias. «Emilio, mi padre». «No importa», respondió él con firmeza. «Yo no voy a rendirme. No después de todo lo que hemos sentido». En el parque abandonado del barrio Roma, lejos de la vigilancia de los adultos, Emilio y Lucía se encontraron de nuevo, pero esta vez con la certeza de que su amor tenía un precio. Cada abrazo, cada palabra, era un acto de rebeldía. «Si alguien nos descubre otra vez», dijo Lucía, «no sé qué pasará». «Lo sé», respondió Emilio. «Pero prefiero arriesgarlo todo por ti que vivir sin ti». Mientras ellos hablaban, Raúl ya había vuelto a la mansión con una decisión firme: contarle todo a don Alberto, pero de manera que pareciera que estaba protegiendo a Lucía. Su plan estaba listo para manipular la situación y ponerla en su favor. En esa tensión, Sofía apareció con su propia sorpresa. Había conseguido un pequeño permiso para estudiar arte, gracias a un contacto que conocía en la universidad. Al enterarse de los problemas de Lucía, le ofreció apoyo. «Hermana de corazón, Lucía, no estás sola. Yo puedo ayudarte, podemos apoyarnos juntas», dijo con una sonrisa. Lucía sonrió débilmente, agradecida. A pesar de los muros que la separaban de Emilio, esa pequeña esperanza le dio fuerzas.
Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia ligera, Lucía y Emilio comprendieron que la verdad siempre tiene un precio. Y que, a veces, enfrentarse a la mentira de los adultos y la presión del mundo es más doloroso que cualquier amenaza externa. Pero también aprendieron que el amor verdadero, aunque imposible y prohibido, podía sostenerse incluso entre las sombras más densas. Alberto para Lucía y Raúl Ortega. Los salones brillaban con lujo, los invitados reían, conversaban y bailaban, ignorando por completo la tormenta que se avecinaba, no afuera, sino dentro de aquellas paredes. Lucía caminaba entre los invitados, con el vestido que su padre había elegido para ella, azul profundo, elegante y pesado. Cada paso era un recordatorio de la obligación que le imponían, de la vida que debía aceptar. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos buscaban entre la multitud una sola figura, Emilio. Mientras tanto, Emilio estaba afuera, en la calle, bajo la lluvia que había empezado a caer con fuerza. La tormenta parecía reflejar su corazón, agitado, oscuro y peligroso. Se escondió entre los arbustos y miró hacia la mansión, donde los invitados empezaban a notar su ausencia. «Esta vez no me quedaré callado», murmuró, apretando el ramo de rosas rojas que había traído escondido. «No puedo dejar que esto continúe». Con determinación, cruzó el jardín y logró entrar discretamente por una de las puertas laterales. Cada paso lo acercaba a Lucía, pero también aumentaba el riesgo. Si don Alberto lo descubría antes de tiempo, todo estaría perdido. En el salón principal, Raúl se acercó a Lucía con una sonrisa triunfante. «Lucía, esta noche será inolvidable», dijo, mientras ofrecía su brazo. «¿Lista para comprometerte con alguien que te puede ofrecer un futuro seguro?» Lucía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No estoy segura», susurró. Antes de que Raúl pudiera reaccionar, la puerta del salón se abrió violentamente. Emilio apareció empapado por la lluvia, con las rosas en la mano y la mirada desafiante. «Lucía», gritó, haciendo que todos los invitados voltearan hacia él. El silencio cayó como un golpe. Los murmullos comenzaron a crecer. Don Alberto se levantó de inmediato, su rostro rojo de ira. «Emilio, ¿qué estás haciendo aquí?», tronó, con voz que retumbaba en el salón. Emilio dio un paso al frente, sin miedo. «Estoy aquí por ella. Porque nadie puede decidir por Lucía lo que siente o lo que quiere. Ni tú, ni Raúl, ni nadie». Lucía dio un paso hacia él, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí», gritó. «Es él a quien amo». Raúl, enfurecido, intentó interponerse. «Esto no puede ser. No puedes arruinar todo». Don Alberto, con el orgullo herido, apuntó a Emilio con el dedo. «Fuera de mi casa. No permitiré que un pobre vendedor de flores se atreva a desafiarme». En ese momento, Sofía apareció en el salón, acompañando a Lucía con decisión. «Señor Fernández», dijo con voz firme. «No todo en la vida se mide por dinero o estatus. A veces, lo correcto es dejar que las personas elijan su destino». Los invitados se quedaron boquiabiertos. La joven, pequeña pero valiente, había desafiado a uno de los hombres más poderosos del salón. La tensión alcanzó su punto máximo. Todos los ojos estaban sobre Lucía y Emilio. La lluvia seguía golpeando los ventanales, el viento azotaba los árboles del jardín, y el salón parecía un escenario donde cada palabra era un martillazo. «Papá», susurró Lucía, con la voz firme por primera vez. «No voy a casarme con Raúl. No quiero obedecer tus reglas. Quiero estar con Emilio». Don Alberto respiró hondo, evaluando la fuerza de su hija, la determinación en sus ojos y la presencia imponente de Emilio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Raúl, derrotado, bajó la cabeza. Comprendió que el amor no se podía comprar, ni manipular, ni forzar. «Está bien», dijo don Alberto finalmente, con voz grave. «Si eso es lo que realmente quieres, tendrás tu elección.
Pero esto no será fácil. Tendrás que demostrar que tu amor es más fuerte que los obstáculos. Lucía y Emilio se miraron, respirando aliviados, con lágrimas y sonrisas mezcladas. Sofía los observaba orgullosa, consciente de que aquel acto de valentía cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia comenzó a disminuir, y un rayo de sol apareció entre las nubes, iluminando el salón y reflejándose en los cristales de las ventanas. Era como si la ciudad misma aprobara su decisión. Emilio tomó la mano de Lucía y la sostuvo firme. Juntos, pase lo que pase. Juntos, repitió ella, segura por primera vez. Esa noche, bajo la tormenta que se había convertido en símbolo de su lucha, el amor imposible se transformó en una promesa de vida compartida. Una promesa que ni la presión social, ni el orgullo herido, ni la distancia podrían romper. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos sobre las calles, y el aroma a tierra mojada se mezclaba con el fresco del amanecer. Dentro de la mansión de los Fernández, el silencio se sentía distinto. No era la opresión de antes, sino un silencio lleno de posibilidades, de nuevos comienzos. Don Alberto caminaba por los pasillos, meditando en la decisión que había tomado la noche anterior. Su mirada había cambiado, el orgullo seguía allí, pero se había suavizado. Había visto la fuerza del amor verdadero y comprendido que no se podía controlar la vida de los demás. Lucía despertó temprano. Se levantó de la cama con cuidado, todavía con la sensación del abrazo de Emilio en su corazón. Caminó hasta la ventana y observó el barrio Roma a lo lejos, recordando las primeras miradas, los paseos secretos, las flores y los susurros entre sombras. Sonrió suavemente, todo lo que había pasado la había hecho más fuerte. Emilio llegó poco después, con un ramo de flores silvestres que recogió en el parque durante el amanecer. Entró sin llamar, y Lucía lo recibió con un abrazo que decía más que cualquier palabra. «Buenos días», dijo Emilio, con una sonrisa tímida. «Buenos días», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Por fin podemos respirar sin miedo». Sofía, que había pasado la noche pintando un retrato de las flores que Emilio le había regalado, los acompañó con entusiasmo. «Nunca pensé que vería a mi hermana así de feliz», dijo, señalando la rosa que Lucía sostenía. «Pero ustedes lo lograron». «Gracias, Sofía», respondió Lucía. «Sin ti, no hubiera tenido el valor». El pequeño gesto de apoyo de Sofía cerró la subtrama que había comenzado semanas atrás. La familia también podía ser un refugio, incluso cuando los adultos parecían inquebrantables. Mientras tanto, don Alberto caminaba hacia el jardín. Se detuvo a observar a Lucía y Emilio. La tensión de semanas desapareció de sus hombros, por primera vez, la aceptación reemplazó al orgullo herido. «Lucía», dijo con voz calmada. «Veo que eres más valiente de lo que pensé». Y Emilio miró al joven con cierta aprobación. «Tienes mi respeto por luchar por lo que sientes». Lucía lo abrazó rápidamente, emocionada. «Gracias, papá. Significa mucho para mí». Emilio inclinó la cabeza, comprendiendo que el obstáculo más grande ya no era imposible, el respeto y la aceptación habían llegado, aunque después de pruebas duras y lágrimas. El día continuó con una calma que parecía improbable después de la tormenta de la noche anterior. La ciudad, testigo silenciosa de su historia, parecía sonreírles. Lucía y Emilio pasearon por el barrio Roma, compartiendo risas y recuerdos de cada momento que los había acercado. Cada flor que tocaban, cada rincón del parque y cada sombra entre callejones les recordaba que su amor había sobrevivido incluso a la adversidad más cruel. Raúl, por su parte, aceptó finalmente su derrota. Comprendió que el amor no se puede forzar ni comprar, y aunque la ambición lo había cegado, se retiró con discreción, dejando espacio para la felicidad de otros. Al atardecer, Emilio y Lucía se sentaron en el parque donde todo comenzó. El sol bajaba lentamente, pintando de oro los árboles y reflejándose en los charcos de lluvia. «¿Sabes?», dijo Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de Emilio. «Jamás imaginé que una simple mirada entre rosas cambiaría toda mi vida».
Ni yo, respondió Emilio, con una sonrisa cálida. Pero ahora sé que incluso entre sombras, el destino nos puede guiar hacia la luz correcta. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la calma después de la tormenta. No necesitaban promesas grandiosas, cada instante compartido era suficiente para sellar su amor. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Lucía escribió en su diario: a veces, los caminos más difíciles son los que nos llevan a la verdadera felicidad. Entre sombras, encontramos nuestra luz. Entre miedos, descubrimos nuestro coraje. Entre lágrimas, hallamos la fuerza para amar sin límites. Y con esas palabras, cerró un capítulo de su vida, sabiendo que otro comenzaba, lleno de esperanza, amor y libertad.